En Lucas capítulo 22, de los versículos 31 al 34. Lucas 22, del 31 al 34. Gracias. Les invito para que se pongan de pie, hermanos. Lucas 22, del 31 al 34. De igual manera, hermanos, les pido por favor que ayuden a orar por el antiguo, hermanos. ¿Sí? Ya vamos a empezar a ir a visitar a partir del martes, entonces es de gran ayuda la oración. Esto creo, hermanos. Así que les pido su ayuda. Lucas 22, 31 al 34. Yo leo el 31 y nos unimos en el 34. Dice la palabra de Dios: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo. Y él le dijo: Señor, pronto estoy a ir a una cárcel y a muerte. ¿Unidos? Y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Bien, hermanos, hay veces que tenemos actitudes, en nuestra vida tenemos actitudes, como personas tenemos características y tenemos virtudes. Pero, hermanos, estas virtudes a veces nos hacen que creamos que tenemos algo cuando en realidad no lo tenemos. No es malo jactarse en un sentido de que Dios nos ha dado amor. No es malo jactarse en decir que Dios nos ha dado la capacidad y entendimiento para entender cosas espirituales. O no es malo, hermanos, jactarse de nuestra salvación. Es bueno tener una seguridad, pero es malo, hermanos, cuando esa seguridad es falsa. El propósito de este mensaje, hermanos, es de que podamos arraigarnos profundamente en nuestras convicciones y así sostenernos, hermanos, el día de la prueba. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias también te damos, Padre, por la enseñanza de la dominical. Gracias por los cantos, Padre. Y en ese momento, mi Señor, te ruego que tomes el control del púlpito, mi Señor, que tomes el control de mis labios, de mi boca, Padre, y así tú puedas hablar a través de mí, mi Señor. Te pido, mi Señor, le hables a tu iglesia y me hables a mí, Padre, que pueda ser de edificación este mensaje, Padre, y que pueda ser de ayuda y de gran bendición, mi Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que tomen sus asientos. Bien, hermanos, no hay duda que Pedro haya tenido grandes cualidades. No hay duda de que Pedro haya tenido grandes actitudes que lo llevaron a desenvolverse como un buen cristiano. Pedro era un hombre líder, era impetuoso, era un hombre servicial y tenía muchas otras cualidades. Pero, hermanos, llegó la hora en que tenía que sacar a prueba todo lo que él era. Llegó la hora en que él tenía que ser probado para que pudieran ver los demás y pudiera ver el Señor Jesucristo la calidad de cristiano que era. Tenía que llegar ese momento. Al igual que cada uno de nosotros, hermanos, va a llegar el momento en que vamos a ser probados. Va a llegar el momento en donde tenemos que sacar lo que nosotros verdaderamente somos y lo que decimos ser. Va a llegar ese momento, estoy seguro, hermanos. No nos podemos zafar de eso. Hermanos, llegó la hora en que Pedro tenía que demostrar sus verdaderas convicciones, pero Pedro, el apóstol, llegó a ser reprobado en esta situación. A ser reprobado, hermanos. ¿Y quién quiere ser reprobado? ¿Quién quiere ser reprobados, hermanos? Nadie. Yo creo que nadie. Estaba a punto de llegar la hora del sacrificio de Cristo. Y para esto, hermanos, todos tenían que estar preparados. Escuche bien. Tenían que estar preparados psicológicamente. Tenían que estar preparados físicamente. No sé cuántas cosas más tenían que padecer. Es más, no se menciona en la Biblia muchas cosas, hermanos. Sabemos que padecieron porque lo relata la palabra de Dios. Pero aún así, ellos padecieron aún más. No se menciona la muerte de varios apóstoles. Hermanos, ellos tenían que padecer, tenían que estar siendo probados. Y para eso tenían que prepararse. Pero en el momento de que fue probado, Pedro reprobó. Hermanos, la cuestión es de que la preparación de Pedro y todas las convicciones que él tenía no estaban bien arraigadas en su persona. Pedro tenía convicciones y tenía actitudes. Pero, hermanos, de nada le sirvieron al final.
Le voy a decir el nombre del tema antes de entrar al desarrollo. Antes de que el gallo cantara. Ese es el tema, hermanos. Antes de que el gallo cantara. Vamos a repetirlo. Antes de que el gallo cantara. Ok, le estoy diciendo las cualidades que tenía Pedro antes de que el gallo cantara. Ok. Y cuando decimos esta frase, hermanos, antes de que el gallo cante, ¿qué se nos viene a la mente? Pedro. ¿Sí? No lo quería hacer tan teológico, hermanos, pero es algo fácil de entender. Antes de que el gallo cante, Pedro. Algo tiene que ver este gallo, hermanos, y vamos a verlo más adelante. Llega el momento en que Jesús le dice a Pedro, tú me negarás. Vas a ver, Pedrito, tú me negarás. No importa lo que tú eres, Pedro, tú me negarás. No importa qué hagas y qué actitudes tengas, tú me negarás. Tú vas a ser probado y en ese momento vas a ser reprobado. ¿Sí me entienden, hermanos? Ok. Después de esto, hermanos, después de que cantó el gallo, vemos que Pedro lloró amargamente. Pasaron diferentes circunstancias y diferentes momentos en que Pedro estuvo muy triste. Pero todo fue porque porque sus actitudes y sus convicciones no estaban bien fundadas. No tenía un buen fundamento. No tenía unas buenas convicciones arraigadas en su fe, arraigadas en el Señor. Así que vamos a ver la primera, hermanos. Le daré unas cualidades y actitudes que tenía Pedro o con él contaban antes de que el gallo cantara y negara a Jesús. Lucas 22, del 31 al 32. Lucas 22, del 31 al 32. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, mas yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Me gusta esta palabra, hermanos. Yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti. ¿Quién dijo esto? Jesús. Oiga, hermano, es algo impresionante que el Señor Jesucristo se haya interesado en Pedro. En los pasajes paralelos de Marcos y Mateo dice que oró por todos, pero aquí en Lucas dice que solamente oró y que rogó por el apóstol Pedro. Rogó, hermanos. Esto solamente me viene a la mente que antes de que el gallo cantara, Pedro gozaba de un interés y un cuidado de parte del Señor Jesús. Yo voy a rogar por ti. Sé que Satanás te va a zarandear. Sé que Satanás te va a tratar como a trigo. Te va a sacudir, te va a hacer lo que él quiera. Lo ha pedido. Pero yo voy a rogar por ti para que tu fe no falte. Hermanos, ese es el cuidado que Dios tiene por sus hijos. Ese es el cuidado que Dios nos da a cada uno de nosotros. Pero le voy a decir, le repito, Pedro gozaba de un interés y cuidado de parte de Jesús. Jesús sabía que lo iba a zarandear. Jesús ruega por él, no solamente es una oración. Un ruego, hermanos, es una oración constante. Es una rogativa, algo que está constantemente en petición. Jesús se preocupaba por Pedro, hermanos. Qué grande amor tenía nuestro Señor Jesucristo por el apóstol Pedro. Pero ahora vea, no cabe duda, hermanos, que él lo negó. Pedro lo negó. Y lo negó, hermanos, a pesar de que Jesús había orado por él, a pesar de que Jesús le había dicho, yo voy a orar para que tu fe no falte. Yo creo que Jesús no es mentiroso y Jesús verdaderamente oró por él, rogó por él. Pero aún así Pedro se salió del círculo de la protección de Dios cuando negó a Jesús. Se salió, hermanos. Aunque el Señor Jesús rogó por él constantemente, Pedro se salió. Es como, hermanos, nosotros tenemos la protección del Señor Jesucristo. Tenemos el cuidado de Dios. Tenemos diferentes fuerzas que nos da Dios a nuestra persona para que nosotros caminemos bien. Pero si nosotros no queremos esa protección de Dios, pues no la vamos a aplicar en nuestra vida, no la vamos a tener. Una cosa es de que el Señor Jesucristo nos dé el poder para poder resistir en la prueba. Y otra cosa, hermanos, es de que nos las dé y no la querramos. Yo creo, hermanos, que el Señor Jesucristo le dio este poder, le dio este tipo de fuerza, hermanos. Pero ¿qué hizo Pedro? Se le olvidó. Quizás la ignoró, le hizo caso omiso a esta fuerza que le estaba dando el Señor Jesús para resistir en la prueba. De otra manera, no lo hubiera negado.
De otra manera hubiera seguido hasta la muerte, porque le dijo, tu fe no te va a faltar, pero le faltó su fe. Amén. Él es igual que nosotros. Él no es el Papa, hermanos. Pedro no es el Papa, él es igual que nosotros. Él fue un cristiano normal como cada uno de nosotros. Él no tenía poderes especiales para poder resistir más, para tener una fe superior. No, él era igual que nosotros. Y tanto como él, tanto como nosotros, tenemos el mismo cuidado de Dios. Y podemos también nosotros quitarnos ese cuidado de Dios, salir del círculo del cuidado de Dios, hermanos, y del interés que Dios tiene sobre sus hijos. Podemos hacerlo. Así lo hizo Pedro. Pero él se preparó, hermanos. Él preparó a Jesús antes de la prueba. Él no nos va a dejar sin recursos. Él no nos va a dejar, el que nos aviente, hermano, no nos va a dejar solos. Si nosotros, si el Señor Jesús ve que vamos a ser probados, Él no nos va a dejar solos. Pero hay de nosotros si queremos salirnos de ese círculo, hermanos. Amén. No sé qué le dio el Señor Jesús, o qué virtud, o qué poder le dio para resistir, pero yo sé que le iba a dar algo. También sé, hermanos, que Pedro negó la ayuda que Jesús le estaba dando. No se lo dijo, pero con lo que hizo, estaba diciendo, yo no voy a omitir tu ayuda, porque tengo miedo de lo que los romanos me hagan. Voy a omitir este poder que tú me has dado, y no creo que sea suficiente para que yo resista en la prueba. Lo que tú me vayas a dar, lo que tú me hayas dado. Lo ignoró, hermanos. Ignoró todo lo que el Señor Jesucristo le había dado. Lo que Jesús le había rogado a Dios, que Dios le diera a Jesús. Eso lo ignoró. Entonces Pedro tenía y gozaba de un interés y cuidado de parte de Jesús antes de que el gallo cantara. Dios nos da fuerzas, pero nosotros decidimos si tomarlas o dejarlas. Jesús quiere darte medios, hermanos, para que el día de la prueba tú puedas resistir. Jesús lo hace y Jesús quiere hacerlo. Te recomiendo, hermanos, que lo tomes, porque si no nos va a pasar lo de a Pedro. Lo vamos a negar, le vamos a decir a la gente, yo no conozco a Jesús. Y quizás usted diga, yo jamás voy a decir eso. Pero Pedro también decía lo mismo. Dios sabe la labor que harás, hermanos, y sabe lo que necesitas, sabe tu trabajo, sabe tu constancia y tu fidelidad, y conforme a eso Él te va a dar lo que tú necesites. Hermanos, si Pedro hubiera tomado la ayuda de Dios, él hubiera resistido hasta la muerte, él hubiera ido a la cárcel, él quizás hubiera sido azotado con el Señor Jesús, pero no quiso esa oración, hermanos, no la quiso tomar. Nosotros tenemos ese cuidado de Dios, no lo rechacemos, hermanos. Pedro tenía sobre él el interés de Jesús, hermanos, antes de que cantara el gallo. Punto número 2, Lucas 22, versículo 32. Dice la palabra de Dios, mas yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Vea estas palabras, hermanos, que tu fe no falte. Yo aquí veo algo importante, hermanos. Pedro tenía fe, pero ¿qué tipo de fe tenía Pedro? Antes de que cantara el gallo, ¿qué tipo de fe tenía Pedro? Jesucristo le estaba declarando, yo sé, Pedro, que tú tienes fe, yo sé que crees en mí. Un capítulo anterior le empieza a explicar, yo sé que tú crees en mí, Pedro. Pero ¿qué Pedro, qué fe tenía? ¿Qué tipo de fe estaba profesando el apóstol Pedro en ese momento? Vemos al apóstol Pedro más adelante en Hechos predicando, hermanos, y siendo utilizado por Dios. Pero en el momento de la prueba, ¿qué tipo de fe tenía? Jesús le estaba declarando y afirmando que tenía una fe. Pero antes de que cantara el gallo, su fe iba a ser probada. Es que, hermano, usted y yo creemos que tenemos la fe capaz de mover montañas, y aunque así debe de ser, nosotros creemos tenerla y creemos que podemos caminar en el agua. Pero realmente podemos, hermanos. No le estoy hablando algo literal, es un ejemplo. Pero verdaderamente tenemos esa fe, hermanos, para que nosotros podamos decir, yo no te voy a negar, Jesús. Yo tengo la fe de que siempre voy a estar contigo. Tenemos esa fe, hermanos. Quizá Pedro decía que la tenía. Aquí Pedro no lo declara, pero Jesús le está diciendo, tú tienes una fe, pero esa fe se va a derrumbar cuando seas probado. Tú me negarás.
Y hermanos, el negar a Jesús es lo contrario de tener fe en Él. ¿Cierto o no? ¿Qué tipo de fe tenía este cristiano, hermanos? Y no lo estoy criticando, solamente quiero que vean que antes de la prueba, él tenía virtudes, él tenía cualidades, pero se derrumbaron. Amén. Pedro no era algo grande, hermanos. Ciertamente era el apóstol Pedro, pero era un cristiano como nosotros. Como él estuvo expuesto y su fe fue probada, así también la de cada uno de nosotros va a ser probada. Amén. Hermanos, que llegue el momento en que seamos probados y nos encuentre el Señor con una buena fe en Él, con una fe que podamos decir: yo verdaderamente, como dijo Pedro, me voy a ir a la cárcel por ti, voy a morir por ti. Pero quizá era mentira. Yo no sé lo que había en el corazón de Pedro, Dios lo sabe. Pero quién sabe si era mentira, hermanos, o si era verdad que él quería ir a la cárcel. Pero de plano, si Jesús le dijo: ¿tienes fe? Él tenía fe. Tú tienes fe y voy a rogar que tu fe no te falte. Le faltó, no tuvo fe en ese momento, hermanos. Sus actitudes se desbordaron. ¿Usted cree que tiene fe? Que sea una buena fe, hermanos. Amén. Así que es recomendable que afirmemos nuestra fe, porque ni usted ni yo sabemos qué tanta fe tenemos que tener para el día de la prueba. No lo sabemos. Usted podría decir que usted se va a morir con Jesús, que usted se va a morir sirviendo a Cristo, pero no sabemos, hermanos, qué tanta fe tenemos. ¿O acaso hay un medidor de fe? No, Jesús la sabe, y Jesucristo está rogando por tu fe para que tu fe no falte. Amén. Antes de que el gallo cantara, Pedro tuvo fe. Punto número 3. Antes de que el gallo cantara, Pedro tenía seguridad en sí mismo. Vea Lucas 22, 34. No, 33 y 34. Dice la Biblia. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice la palabra de Dios. Y él le dijo: Señor, pronto estoy a ir contigo a una cárcel y a muerte. Y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Señor Jesús, yo voy a ir a la cárcel contigo. No sé por qué me estás cuestionando. Si yo sé que voy a morir contigo, voy a ir a la cárcel, voy a quizás a pudrirme en la cárcel por amor de ti. Pedro tenía seguridad de sí mismo, hermanos. Pero sabía, y escúcheme bien, no es malo que nosotros tengamos esa seguridad, porque hemos visto en la escuela dominical que tenemos que tener seguridad en la salvación. No es malo que haya seguridad. Es malo cuando esa seguridad es falsa, porque usted puede decir: yo tengo la seguridad de que voy a estar siempre con Cristo, de que no te voy a dejar, de que mi alma va a estar apegada con Cristo. Pero esa convicción, hermanos, esa seguridad no era cierta. Él no estuvo con él. Es más, dice la palabra de Dios que Pedro iba de lejos mirando a Jesús, ni siquiera iba cerquita. Esa seguridad, ¿dónde se fue? Si nosotros decimos que tenemos seguridad, hermanos, que es una verdadera seguridad, que no mintamos, hermanos. No sé, a los hermanos, o Dios conoce lo que nosotros somos. Amén. Amén, hermanos. Ya se me perdió la hoja, permítanme. Aquí está. Hermanos, Pedro tenía una seguridad y una jactancia en el Señor. Y no es malo, le digo, no es malo en verdad, pero hay que asegurarnos que esa jactancia está buena. Vea por favor Mateo 26, del 33 al 35. Mateo 26, del 33 al 35. ¿Ya lo tienen? Mateo 26, del 33 al 35. Dice la palabra de Dios: y respondiendo Pedro le dijo: aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado.
Jesús le dice, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dícele Pedro, aunque me sea menester morir contigo, no te dejaré. Y todos sus discípulos dijeron lo mismo. Tú creyendo, hermanos, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tú creyendo y mencionando la palabra de Dios, que tú tienes una verdadera fe como los apóstoles y una mayor fe que Abraham. Puede que tus convicciones se derrumben, hermano. Aunque nosotros digamos y nos jactemos de que somos Juan Camaney, todo se va a derrumbar si no está verdaderamente arraigada tus convicciones. Todo se va a derrumbar. Así le pasó a Pedro. Señor, yo no te negaré. Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Se estaba jactando mal, hermanos. Eso veo en Pedro. No sé si usted lo ve así. Nos aseguramos, hermanos, que padeceremos, y que no nos apartaremos y que llevaremos la cruz de Cristo hasta la muerte. Y hermanos, lo mismo decía Pedro. Hay que tener cuidado con lo que decimos. Amén. Entonces, hermanos, Pedro, puedo creer que él creía que nunca se iba a apartar de Jesús. Y en cierta manera es correcto, hermanos, decir que no nos apartaremos de Jesús. Pero en verdad se lo digo, hermano, tenga cuidado. Que verdaderamente sienta en su corazón y en su mente que usted va a seguir a Jesús. No vaya a ser que al final niegue a nuestro Salvador. No vaya a ser que al final suceda eso, hermanos, y eso es lo peor. Después de ser salvos, después de que Jesucristo te dio la salvación, negarlo. Hermanos, Pedro estuvo 3 años aproximadamente con él, 3 años y medio aproximadamente en su ministerio con el Señor Jesús. Y estuvo aprendiendo del Maestro, estuvo viendo las maravillas que él hacía, lo que logró hacer, hermanos, por sus virtudes, porque Dios le daba ese poder. Y aún así Pedro, su fe falló, sus convicciones se derrumbaron, su seguridad, hermanos, también se flaqueó. Todos se echó a la deriva, hermanos, porque no estaba bien arraigado. Como les digo, después vemos a un Pedro con una fe genuina, con trabajando verdaderamente y muriendo por Cristo, pero se arrepintió, hermanos. Jesús le dijo, te digo que me negarás. No pelees conmigo, te digo que me negarás. Yo conozco tu corazón y me negarás. Aún con la seguridad que tienes, aunque seas el mejor cristiano, si verdaderamente está mal tu corazón, me vas a negar. Pedrito, y todo lo que hiciste conmigo, yo me imagino que le digo al Señor Jesús, ¿qué va a pasar con todo lo que hiciste? ¿Qué no aprendiste, Pedro? Yo creo que eso le digo al Señor Jesús. ¿Cuántos años llevamos aquí en la iglesia, hermanos? ¿Y cuánto tiempo nos hace falta para que un Cristo nos esté enseñando la fe que debemos tener, las convicciones que debemos tener? ¿Cuánto tiempo falta, hermanos? Hay que arraigarnos, hermanos, con más seguridad. Vea Lucas capítulo 22 para concluir. Lucas 22. Versículo 61 y 62. Dice la palabra de Dios: entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Rayos, ya me acordé que Jesús me había dicho que yo lo iba a negar. Ya me acordé que el Señor Jesucristo me dijo que iba a rogar por mi fe. Ya me acordé que Jesucristo me dio un poder para que pudiera resistir en la prueba y todo lo deseché. Ya me acordé que flaqueó mi fe. Que eso me dijo el Señor Jesucristo que iba a pasar en mí. Ya me acordé. Siga leyendo. Se acordó de la palabra del Señor como le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera Pedro, ¿qué pasó, hermanos? Lloró amargamente. ¿Qué va a pasar, hermanos, si nosotros no tenemos un buen fundamento en nuestra vida cristiana? ¿Qué va a pasar si verdaderamente nuestra fe es una fe diminuta? ¿Qué va a pasar, hermanos, si nosotros decimos que somos algo y no lo somos? Si estamos verdaderamente y mentalmente
hermanos, si queremos verdaderamente que vamos a estar con Jesús hasta la muerte, ¿qué va a pasar si al final no es así? Amargamente es una palabra muy, muy triste y deprimente. No nada más lloró amargamente. ¿Se imaginan las lágrimas que derramó Pedro, hermanos, por este motivo? Porque cuando estuvo con el Señor Jesucristo no aprendió bien. Entonces, hermano, debemos de escuchar la palabra de Dios y de meditar en ella, de ponerla en nuestro corazón, hermanos, y arraigarnos bien en ella, para que no nos pase lo que le pasó a Pedro. Que tengamos una fe genuina y que no pueda haber consecuencias por causa de nuestras malas convicciones. Que arraiguemos bien nuestra fe, que arraiguemos bien nuestra seguridad, nuestra salvación, que arraiguemos bien, hermanos, lo que nosotros le hemos creído al Señor Jesús y lo que creemos en la palabra de Dios. Amén. Si no, lloraremos amargamente, hermanos. Y yo sé que sí, muchos se han arrepentido, hermanos. Hay demasiados testimonios de cómo personas se van de la iglesia, dejan al Señor Jesucristo y regresan todas tristes. Tenía razón el pastor, tenían razón los hermanos de la iglesia. Ahora estoy arrepentido. Amén. Antes de que cante el gallo, hermanos, debemos de apercibirnos, debemos de prepararnos y debemos de asegurarnos que lo que tenemos esté bien arraigado, hermanos. Amén. Oremos, hermanos.